tema es ahora determinar cuándo se está frente a un delito grave, porque nuestro Código Penal, a diferencia de otros códigos, no tiene un concepto de delito grave. En todo caso, eso quedará merced de la ley. ¿Debe haber una modificación del Código Penal? No, desde luego, eso es algo que cae por su propio peso. O sea, tiene que precisarse en el Código Penal la gravedad del delito. ¿Cuál es el delito grave? Tiene que hacer precisiones puntuales sobre el particular. ¿Cuál es el delito grave? Porque si usted está... Fíjese, yo creo que hay un componente de orden subjetivo, que es funcionarios públicos que tienen el control de las altas corporaciones del Estado, por un lado, o sea, que definen políticas públicas, por un lado, y por otro lado, tiene que ser la entidad del delito, que no solo debe de ser de carácter monetario, que es un factor muy importante, y también tiene que ver el factor de la naturaleza y amplitud del agravio que representa el fisco. Tengan en cuenta que la Convención Interamericana no necesariamente exige que para que haya corrupción se genere un perjuicio al Estado. Entonces tienen que combinarse una serie de factores para que este delito quede, como es la lógica internacional, para las conductas especialmente graves. No toda conducta grave debe ser imprescriptible, son aquellas que tienen un nivel, una entidad especialmente relevante. Y eso entiendo que debe ser una función del legislador ordinario, ir determinando con cuidado cuáles son esas conductas gravísimas, porque la imprescriptibilidad está en función, lo vamos a homologar a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, genocidio, y en consecuencia merece una lógica de definición especialmente cuidadosa, repito, para lo especialmente grave. Pero en términos generales el Congreso da un importante paso, por lo menos... Desde luego que sí, desde luego que sí. Ese es un factor de una multiplicidad de normas y de pautas y de políticas que hay que emprender para garantizar una efectiva lucha contra la impunidad. Gracias. ¿Qué piensa de los legisladores que van a ser investigados por la Constitución? ¿Perdón? ¿Qué se debe modificar, el Código Penal o la Constitución? No, debe ser la Constitución del Estado. Esa es una opinión personal que siempre he destacado. ¿Con este proyecto no se puede perseguir de por vida a una persona? Esa es la idea, cuando es imprescriptible es de por vida. Esa es la idea. Y eso es en el caso de criminales de guerra, en el caso de genocidas, en el caso de graves atentados contra derechos humanos es de por vida. No hay prescripción. Pero en delitos graves, en agravio del Estado, se incluye, disculpen la ignorancia, los delitos contra los derechos humanos están incluidos. No, pues por eso le digo de que el nivel, la legislación internacional solamente afirma esos delitos. La Convención contra la Corrupción solamente exige plazos mucho más latos. Desde luego que la Convención es un parámetro de precisión, de discusión, pero un Estado puede ir más allá, que es lo que ha hecho el Estado peruano. Ha declarado imprescriptible. Es otro factor muy importante, porque se trata, más allá de todo, de que son delitos que deben de juzgarse lo más rápidamente posible, porque un principio de justicia inmanente es que sea un juicio rápido, un juicio justo, y que se imponga una sanción proporcionada a la entidad del hecho cometido, a la culpabilidad que ha representado el hecho cometido y a la trascendencia social de la conducta involucrada. Son los criterios internacionales y de derecho penal que siempre deben de asumirse en cualquier caso, no solamente sino en todos. Doctor, si me permite, inicialmente el dictamen establecía la inhabilitación definitiva, ahora no, establece que la ley es la que deberá precisar. La ley puede decirlo, desde luego la Constitución, no esperen ustedes que sea una norma absolutamente precisa, casuístico cerrada. La propia la propia Constitución por su naturaleza sí son normas abiertas o porosas, normas amplias, que permita al legislador un marco de libertad para una definición. La inhabilitación, como en otros países sucede, puede ser permanente, absoluta, puede ser temporal, los plazos pueden ser más latos, etcétera. Pero con la inhabilitación definitiva, o sea, de por vida, para el ejercicio de la función pública, ¿cuál es su opinión? Yo creo que si el hecho es especialmente grave, a un nivel de proporcionalidad, si estamos asumiendo bajo esta absoluta gravedad
Que haya imprescriptibilidad creo que es razonable, es proporcional, que en esos casos, solo en esos, sea inhabilitación de por vida o permanente. Todo depende, pues hay que revisar mucho. Hoy día siempre estamos pensando en una lógica de represión absoluta y total, y lo que uno siempre debe llamar la atención es por respuestas proporcionales, equilibradas, razonables. Y la razonabilidad tiene que estar en función, como le repito, a la característica del autor, característica del hecho, trascendencia del daño, etc. Eso hay que medirlo de modo muy prudente, muy serio. Las pasiones a un lado, las venganzas fuera de lugar y sobre todo criterios que apunten a consolidar una moral pública absolutamente respetuosa del erario nacional y de los límites de la función. Democracia implica límites y las funciones que uno ejerce en su calidad de funcionario público siempre debe estar sujeta a rigurosos controles, y yo siempre he dicho, la corrupción es un crimen de Estado, uno se prevale del cargo para delinquir y eso le da una connotación de gravedad al hecho, pero no todo hecho grave también alcanza niveles importantes, hay una suerte de gradación o graduación. Y la inteligencia del legislador, el cuidado del congresista debe de estar en que hechos que estima que deben ser imprescriptibles deben ser aquellos hechos especialmente graves, lo más grave de lo más grave. Eso debe de ser claro, porque si no caeremos en un endurecimiento penal que al final de cuentas, en vez de mejorar el sistema, lo empeora. Por eso hay que ser muy racionales. Gracias.